¿Te has preguntado por qué algunas películas sobre Vietnam desaparecen tras su estreno? El Pentágono ha bloqueado o enterrado más películas de guerra de las que muchos sospechan. Incluso, un director recibió amenazas de muerte de veteranos. Otra filmación tan perturbadora llevó al ejército a exigir su destrucción. Vamos a ver las películas de Vietnam, más controvertidas que fuerzas poderosas, intentaron ocultar para no llegar a tu pantalla. Número 15. Tigerland 2000. El duro drama del campo de formación de Joel Schumacher marcó un renacer en su carrera tras sus fallos con Batman, rodado por apenas $10 millones en película granulada de 16 milímetros. Tigerland sigue al recluta rebelde, Roland Booth, mientras enfrenta semanas duras de formación antes del despliegue en Vietnam. El ejército odiaba la cinta porque mostraba a los instructores como monstruos sádicos que rompían el ánimo de los hombres antes de enviarlos a morir en el sudeste asiático. Fox enterró la película con estreno en 5 cines. El estudio dijo que fue por marketing, pero fuentes cercanas dijeron que la presión militar tuvo un rol clave pese a la supresión. Tigerland lanzó la carrera de Colin Farrell de la noche a la mañana. Roger Ebert lo llamó una de las interpretaciones más realistas del entrenamiento militar, mientras el veterano del ejército y crítico David Manning dijo que era muy cercano a lo ocurrido en Fort Polk. La escena impactante muestra a un instructor que obliga a un soldado a comer colillas hasta que vomite alumnos de la vida real. La instalación de Tigerland confirmó casos similares. Más tarde, el director Schumacher reveló en entrevistas: 3 antiguos instructores de adiestramiento amenazaron acciones legales, obligando cambios en el guión. El Pentágono negó cualquier implicación, y curiosamente ninguna base militar permitió rodar en locación. Número 14. Bajas de la guerra. En 1989, la estremecedora historia real de Brian De Palma sigue al soldado privado Max Erickson y sus desesperados intentos por hacer justicia tras los hechos de su pelotón, el secuestro, la violación y el asesinato de una joven vietnamita del pueblo. Basada en un incidente real de 1966, investigado por el periodista Daniel Lang, la película desató una enorme controversia cuando varios grupos de veteranos la condenaron como propaganda de crímenes de guerra. Incluso antes de su estreno, Michael Jetty Fox arriesgó su imagen familiar para interpretar a Erickson, mientras Sean Penn ofrecía una actuación aterradora como el líder del escuadrón. De Palma luchó contra la constante interferencia del estudio, con ejecutivos de Columbia exigiendo más de 30 minutos de recortes para reducir la violencia gráfica. El Pentágono se negó a cooperar, obligando a la producción a filmar en Tailandia sin ningún apoyo de equipo militar. La campaña original de marketing de la película desapareció 2 semanas antes de su estreno. Las vallas publicitarias y los anuncios de televisión fueron retirados. De Palma afirmó que consultores militares presionaron a Columbia Pictures para silenciar el problema. Tim Duffy, veterano de Vietnam, confirmó que Hollywood quería enterrar estas historias, pues mostraban el lado oscuro de Nam. A pesar de la aclamación crítica, la película desapareció de los cines tras apenas 2 semanas, recaudando solo $18.7 millones frente a su presupuesto de 22 millones. El número 13, Ve y diles a los espartanos. 1978. Esta gema olvidada protagonizada por Burt Lancaster como un mayor hastiado del mundo, liderando una misión de asesoría condenada. En 1964, Vietnam. Antes de que Estados Unidos se comprometiera plenamente con la guerra, el director Ted Post hipotecó su casa para terminar la película tras la presión militar que asustó a los inversionistas. Al terminar, ningún estudio grande lo distribuiría, obligando a un estreno propio en menos de 200 salas en el país. Lancaster dio la actuación de su carrera, interpretando a un soldado que ve el inevitable fracaso de la intervención yanqui antes de que el Pentágono lo admitiera. El diálogo profético de la película sobre guerras imposibles y la ira de la oficialidad militar con un funcionario del Pentágono que supuestamente llamó a eso propaganda derrotista en el peor momento posible. La producción enfrentó misteriosos accidentes durante el rodaje, entre fallos de equipo y la revocación de permisos. Cinematógrafo Harry Stradling Jr. Más tarde afirmó que agentes del gobierno interrogaron a los integrantes de la tripulación acerca del contenido de la película. A pesar de ganar el Gran Premio en el Festival de Cine de Seattle de 1978, las cadenas de televisión rechazaron repetidamente la publicidad de la película. El crítico Vincent Canby la llamó la película de Vietnam más honesta que nadie vio, mientras National Review la calificó de revisionista peligrosamente. Cuando Lancaster intentó donar copias a archivos de cine en 1987, varias desaparecieron durante el transporte número 12, Winter Soldier, 1972.
Este documental podría ser la película de Vietnam más activamente suprimida jamás realizada. Relata la investigación Winter Soldier de 1971, en la que testificaron veteranos de Vietnam, entre ellos John Kerry, sobre las atrocidades que presenciaron o de las que participaron durante la guerra. La película desapareció por casi 3 décadas, con rumores de agencias estatales que compraron y destruyeron a príncipes. Rodada en 16 milímetros por cineastas independientes. Winter Soldier presenta testimonios crudos de masacres civiles, torturas y crímenes de guerra que contradijeron los relatos militares oficiales. Las cadenas de televisión rechazaron emitirlo, los teatros no lo mostraron y festivales de cine lo retiraron. Resurfaced apareció en 2005 durante la campaña de Kerry, provocó ataques de militares y veteranos que aseguraron que los testimonios eran falsos. La productora Barbara Koppel reveló más tarde que varios participantes recibieron llamadas telefónicas intimidatorias y que sus expedientes militares fueron accedidos ilegalmente. Un veterano de la película, Scott Camille, fue posteriormente blanco de un complot de asesinato del FBI, llamado COINTELPRO. El historiador Howard Zinn lo llamó el documento más importante de la era de Vietnam, mientras que el Pentágono lo descartó como propaganda no sustentada, a pesar de la confirmación de numerosos incidentes y de documentos desclasificados. El número 11, Los chicos y la compañía C de 1978, se estrenaron meses antes de El cazador. Este crudo drama de Vietnam sigue a 5 marines desde su entrenamiento básico hasta su brutal despliegue en Vietnam. El director Sidney Furie rodó la película en Filipinas tras negarse el apoyo del Departamento de Defensa, que afirmó que el guión mostraba a las fuerzas estadounidenses en una luz falsa y desmoralizante. La película provocó controversia por su retrato de fuego, amigo, drogas entre tropas y oficiales corruptos que organizaban fútbol viciado, de gran impacto, mientras morían todos los soldados. El actor Stan Shaw reveló después de leer escenas que mostraban a oficiales sacrificando hombres para aumentar el número de bajas. Columbia Pictures prometió distribución amplia, pero abruptamente limitó el estreno a zonas regionales. Esto llevó a Fury a acusar al estudio de ceder ante presión del gobierno. Escena muestra soldados estadounidenses matando civiles vietnamitas y reportarlos como combatientes enemigos. Cuando grupos de veteranos protestaron esto como propaganda falsa, el periodista Peter Annett confirmó casos parecidos, pese a que la película ganó el premio a la mejor película extranjera en Kinema Jumpo de Japón. La película desapareció de las salas estadounidenses en 3 semanas y solo encontró audiencia años después, gracias al video doméstico. Años después, en 2003, el historiador militar Leonard Wong admitió: pelis como Boys and Company, BEA, fueron marginadas por contradecir narrativas oficiales sobre la conducta en Vietnam. Número 10. Corazones y mentes. 1974. El documental de Peter Davis, ganador del Oscar, ofreció una crítica tan devastadora de la guerra de Vietnam que Columbia Pictures inicialmente se negó a lanzarlo. La película contrapone declaraciones oficiales del gobierno con imágenes de combate, revelando la brecha entre la propaganda del Pentágono y la realidad. Cuando Columbia la estrenó, tras batallas legales, manifestantes militares que cortaban proyecciones. La secuencia más controvertida muestra al general Westmoreland afirmando que el oriental no valora la vida como nosotros, seguida de imágenes de padres vietnamitas llorando. Westmoreland quiso demandar por calumnias, pero abandonó cuando pruebas de producción mostraron que no hubo manipulación. En los Oscar de 1975, Schneider leyó un telegrama del Vietcong durante su discurso, provocando indignación. Frank Sinatra, anfitrión del show y defensor de las Fuerzas Armadas. Más tarde lea un descargo que desautoriza los comentarios de Schneider. El equipo del filme reportó allanamientos en sus oficinas y robos de materiales. Documentos desclasificados nuevos confirmaron que la CIA vigiló a los cineastas como posibles objetivos. Subversivos, Roger Ebert lo llamó el documental más poderoso sobre Vietnam, mientras publicaciones afines al ejército lo denostaron como cinematográfico, traición y propaganda enemiga. Número 9. Volver a casa. 1978. El polémico drama de Jane Fonda sobre la relación de un veterano de Vietnam paralítico con capitán de Marines activo. Ganó 3 Óscares, pero desató furor entre las comunidades militares,
el director Hal Ashby recibió tantas amenazas de muerte durante la producción, Universal contrató seguridad para el reparto. La contundente representación del suicidio de veteranos y del TPT, asociado al activismo antiguerra, convirtió la película en blanco de boicots. La interpretación de John Boyd como parapléjico. Luke recibió elogios universales, pero su discurso final, condenar a la cúpula militar como criminales, provocó protestas. Pentágono presionó a Universal para cortar la escena, amenazando con negar la cooperación en proyectos. La parte controvertida de la película no apareció en pantalla. El activismo antiguerra de Fonda valió apodo Hanoi Jane y convirtió Coming Home en blanco de la ira de los veteranos. Los dueños de cines y localidades enfrentaron vandalismo por exhibirla. Un cine de San Diego reportó destrozos en asientos y baños tras las proyecciones. A pesar de que Fonda y Boyd ganaron un Oscar, la película fue retirada por motivos de seguridad. El historiador Hammond reveló que autoridades de defensa desalentaron a los miembros del servicio de ver la película, temiendo dañar la moral y reclutamiento. Número 8. Apocalypse Now, de 1979. El viaje de pesadilla río arriba de Coppola es, sin duda, la visión vietnamita sumamente febril del cine. Pero ya pocos saben que el Pentágono socavó activamente la producción. Después de leer el guión, Coppola pidió helicópteros militares. El Pentágono exigió aprobación del guión y Coppola se negó, obligándolo a negociar con el dictador Marcos, quien retiraba a mitad del rodaje para enfrentar insurgentes reales. La producción fue caótica como la guerra. Martin Sheen sufrió un infarto. Tifones dañaron decorados. Coppola amenazó con suicidarse, invirtiendo su dinero en un presupuesto desbocado. Funcionarios militares, descontentos con operaciones irregulares y el colapso mental, supuestamente presionaron a distribuidores para limitar su estreno. La secuencia más perturbadora de la película. Escena del Puente Dolong muestra soldados estadounidenses luchando sin dirección ni mando. Cuando grupos de veteranos dijeron que distorsionaba las operaciones, varios soldados anónimos declararon experiencias similares, pese a Cannes dio la Palma de Oro, y la película sumó 8 nominaciones al Oscar. Apocalypse Now enfrentó boicots organizados por diversas y distintas organizaciones militares. El historiador del cine Peter Biskin reveló más tarde que funcionarios del Departamento de Defensa intentaron presionar a los votantes de la Academia para oponerse a la película. Y Coppola afirmó además que agencias gubernamentales habían interceptado sus teléfonos durante la postproducción. Una afirmación que, décadas después, fue en parte corroborada por documentos del FBI publicados. Número 7. Pelotón, 1986. La obra maestra autobiográfica de Oliver Stone sobre Vietnam destrozó los mitos militares al retratar a los soldados estadounidenses peleando entre sí tanto como contra el enemigo. El Pentágono rechazó cualquier cooperación después de leer el guión de Stone, obligando a la producción a usar equipo militar filipino. Cuando Platoon barrió Oscars, fuerzas militares en privado se enfurecieron al verse caer el reclutamiento. La visión de Stone sobre atrocidades en Vietnam, consumo desenfrenado de drogas y asesinatos de oficiales a manos de sus hombres. En liderazgo militar enfurecido, salas de cine en bases prohibieron la película, pese a su éxito comercial. Stone reveló más tarde que varios veteranos que asesoraron la película recibieron llamadas intimidatorias, advirtiéndoles que dejaran de ayudar al enemigo. La escena central muestra a soldados estadounidenses incendiando una aldea y amenazando con ejecutar a un niño. Cuando estos veteranos afirman esto, varios exinfantes verificaron incidentes similares, a pesar de que la película recaudó, buen 138 millones, y ganó 4 premios de la Academia, incluido Mejor Película. Documentos del Pentágono revelaron discusiones internas para contrarrestar la narrativa del pelotón con representaciones más favorables de Vietnam. El cronista James Wilbanks admitió luego: el pelotón asustó al mando porque provenía de uno de los suyos, un veterano que decía verdades difíciles de negar. 6 nació el 4 de julio de 1989. La segunda épica vietnamita de Oliver Stone sigue a Ron Kao desde un patriótico infante de marina hasta un activista antiguerra. Cuando Universal buscó cooperación militar, Pentágono exigió cambios en escenas que mostraban abandono en un hospital de VEA y suicidio de veteranos.
Stone se negó a filmar en Filipinas y en Dallas. En cambio, la verdadera administración de veteranos, supuestamente, advirtió a hospitales contra filmar en sus instalaciones. Tom Cruise dio su interpretación como Kovich, mostrando su deterioro físico y mental. Después de regresar a casa por una lesión de espalda, la representación de las deplorables condiciones de los hospitales VA fue mal pagada. El descuido del personal hacia veteranos paralizados provocó investigaciones del Congreso y reformas en la BOA tras su liberación. La secuencia más perturbadora de la película muestra a Kovich y veteranos heridos, recluidos en una instalación de la BOA infestada de ratas, obligados a yacer en sus excrementos por la escasez de personal. Cuando la BOA afirmó que estas escenas eran exageradas, decenas de veteranos de Vietnam relataron experiencias similares. A pesar de 8 nominaciones al Oscar y de ganar como mejor director, la película enfrentó boicots organizados y protestas. Los líderes militares, en privado, expresaron su preocupación por el impacto en el reclutamiento, y memorandos revelaron planes para contrarrestar la publicidad negativa. Se dice que el verdadero Ron Kovich recibió amenazas tras el estreno de la película, con llamadas anónimas que lo llamaban traidor. ¿Quién debió morir en Vietnam? Número 5. El cazador, 1978. Épico desgarrador de Michael Eno sobre Pensilvania. Los siderúrgicos cambiaron para siempre gracias a Vietnam, desatando controversia por sus secuencias de ruleta rusa. La película sugiere que las fuerzas vietnamitas usen este método de tortura contra prisioneros estadounidenses, y ello provoca la indignación de muchos. A pesar de la falta de evidencia histórica, el veterano de Vietnam y Tim O'Brien lo llamó una mentira que ayudó a los estadounidenses a procesar una guerra imposible de procesar. Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep ofrecieron actuaciones sumamente intensas, pero la producción de la película enfrentó obstáculos constantes. El Pentágono negó cooperación, obligando a Sino a rodar en Tailandia. Grupos de refugiados vietnamitas protestan en el set, diciendo que el guión deshumanizó a su gente. La distribuidora Universal recibió amenazas de bomba en su sede. Tras las primeras proyecciones, el mayor impacto fue internacional. La URSS y sus aliados se retiraron de los premios de 1979 y protestaron, calificando Deer Hunter como propaganda imperialista. Irónicamente, cuando activistas antiguerra criticaban su retrato de vietnamitas, autoridades militares objetaron la representación de veteranos traumados, incapaces de reintegrarse a la sociedad. A pesar de ganar 5 premios de la Academia, fue prohibida en varios países y no puede mostrarse legalmente. En Vietnam, el historiador David Thompson señaló que la película The Deer Hunter sigue siendo controvertida, porque crea una verdad emocional mediante ficción basada en hechos que muestra cómo se sentía Vietnam, no cómo fue. Número 4. Full Metal Jacket, 1987. El examen clínico de la deshumanización de Stanley Kubrick dividió a las audiencias con su estructura en 2 partes, que sigue al soldado Joker desde el brutal entrenamiento básico hasta la caótica guerra urbana en Hua. Kubrick, ya viviendo en exilio autoimpuesto en Inglaterra, nunca se acercó al Pentágono para cooperar, que su retrato del entrenamiento militar encontraría resistencia. En su lugar, convirtió las plantas de gas abandonadas de Londres en ruinas vietnamitas, engañando a veteranos. Nuestro instructor de entrenamiento de Lee Airy, con su experiencia en Cuerpo de Marines, provocó controversia cuando instructores afirmaron que la representación era exagerada. Varios reclutas disputaron esto. Al confirmar técnicas de presión mental similares, la película mostró al inicio vidas privadas y asesinato-suicidio. Tan perturbados estaban los oficiales que las oficinas de reclutamiento de la Marina informaron manifestantes citando las escenas. El elemento más subversivo de la película fue su cuestionamiento de las normas bélicas cuando los soldados entran en combate. No hay heroísmo ni propósito, confusión y muerte al azar. Kubrick recibió amenazas anónimas tras el estreno, y una carta decía haber dado apoyo al enemigo. A pesar de la aclamación, la película obtuvo un rendimiento inferior a las expectativas en el país, con varias cadenas de cines en bases militares, limitando su proyección. El Pentágono expresó en privado alivio por el bajo rendimiento frente a Platoon. Un memo señalaba menor riesgo para el reclutamiento de lo previsto. Kubrick nunca volvería a hacer otra película de guerra antes de su muerte. En tercer lugar, Hamburger Hill,
1987. La brutal recreación de John Irving de la batalla de 10 días por la colina 937 podría ser la película vietnamita más tácticamente precisa jamás hecha. Sin embargo, casi desapareció tras su estreno. El título se refiere a la sombría broma de que el asalto convirtió a los defensores de la colina en carne de hamburguesa, y las fuerzas estadounidenses sufrieron más del 70% de las bajas en ataques frontales repetidos. Funcionarios del Pentágono, preocupados por la forma en que la película retrata tácticas cuestionables, negaron la cooperación, a pesar de la postura pro-soldado del guión. El elenco, compuesto por actores entonces desconocidos, entre ellos Dylan McDermott y Don Cheadle, se entrenó junto a veteranos reales de Vietnam durante 2 semanas antes del rodaje. El realismo de la producción resultó demasiado para los ejecutivos de Paramount, quienes supuestamente exigieron recortes a las escenas que mostraban a soldados estadounidenses desmoronándose bajo el fuego. El director Irving se negó y dio lugar a un estreno limitado que desapareció en semanas. La escena es la más dura de la película y muestra varios asaltos fallidos por la loma. Mandos ordenan recuperar terreno. Ya capturaron y perdieron repetidamente. Consultores militares objetaron la escena. Veteranos de la batalla confirmaron su exactitud. A pesar de su breve estreno, Hamburger Hill encontró audiencias fieles por alquileres de VHS y la televisión por cable. El historiador James Wilbanks señaló la ambivalencia del Pentágono frente al guión de la película. No la atacaron por su precisión, simplemente nadie la vio. El actor Dylan McDermott reveló más tarde que Hill 937 fue abandonado por fuerzas estadounidenses, y eso convirtió las bajas en inútiles. Senderos de Gloria, 1957. La película de Kubrick sobre la Primera Guerra Mundial, anterior a Vietnam, pero su influencia en las películas de Vietnam la hace imposible de ignorar. El Pentágono consideró Senderos de Gloria un filme peligroso, porque mostraba que el liderazgo militar podría sacrificar a los soldados para beneficio propio, un tema que más tarde definiría el cine de Vietnam. La película fue prohibida en las bases militares estadounidenses de todo el mundo hasta 1974. Kirk Douglas interpreta al coronel Dax, defendiendo a 3 soldados elegidos al azar que enfrentan la ejecución por cobardía tras un asalto fallido. Aunque según WWE, Francia, la implacable representación de Kubrick de la injusticia militar resultó profética para Vietnam, donde ocurrieron incidentes similares. Varios cineastas vietnamitas, entre ellos Oliver Stone y Francis Ford Coppola, lo consideraron su mayor influencia. La escena clave de la película muestra generales franceses ordenando que la artillería dispare contra sus hombres que huyen. Aunque oficiales lo negaron como ficción, veteranos de Vietnam reportaron incidentes de fuego amigo encubiertos por el mando. A pesar de la crítica, United Artists busca cines dispuestos a proyectar la película. Muchos dueños temen boicots militares. Francia vetó la película hasta 1975 y continúa siendo controvertida entre mandos. General Westmoreland, al mando en Vietnam, se dice que Senderos de Gloria se proyectó para oficiales como ejemplo de un filme que daña la eficacia militar. En una ironía final, la obra de Kubrick sobre la injusticia militar en la Primera Guerra Mundial dio forma al cine que retrataría Vietnam. Estas películas no solo entretienen, exponen verdades incómodas. El ejército tardó décadas en silenciar incidentes de fuego, amigo y crímenes de guerra. Desde fallos de liderazgo hasta veteranos abandonados, cada filme desvela otra capa de la propaganda del Pentágono. ¿Cuál de estas duras pelis de Vietnam te afectó más? ¿Me faltó alguna que merezca estar en esta lista? Comenta abajo. La pregunta real ya es, ¿seguimos dejando la censura militar para moldear nuestra visión de los conflictos actuales? ¿O ya aprendimos a separar patriotismo de propaganda?